Hola, hoy les voy a hablar de balance de materias sin reacción química. Es el quinto ejercicio cuya solución voy a proponer y es el ejercicio 4.29 del Richard Feller tercera edición. Si leemos el enunciado, nos está describiendo dos columnas de destilación. Ya nosotros previamente habíamos hablado, o por lo menos habíamos dado unas pequeñas indicaciones sobre la columna de destilación. Vamos a empezar por el diagrama de flujo y vamos a etiquetarlo. En la primera columna vamos a llamar la alimentación de esa columna F1. Debemos recordar que la alimentación es la línea de entrada. Vamos a tener una línea F2 que va a estar en la parte inferior y una línea F3 en la parte superior. También debemos recordar que lo que sale por la parte inferior se suele llamar producto pesado y lo que emerge por la parte superior se suele llamar producto ligero. Entonces F2 sería el producto pesado y F3 viene a ser lo que es el producto ligero. Debemos recordar también que a la parte inferior se le suele llamar fondo y a la parte superior se le suele llamar domo de la columna. Entonces tendríamos una línea de producto pesado y una línea de producto ligero. La característica que tiene el producto pesado es que por lo general está en forma de líquido o en estado líquido y el producto ligero es vapor. Ahora, la segunda columna también va a tener esta característica, va a tener una línea en la parte inferior que vamos a llamar F4 y que va a ser el producto pesado, en este caso sería el producto pesado de la segunda columna. Y vamos a tener una línea que vamos a llamar F5 que sería el producto ligero de la segunda columna. Y con esto tendríamos etiquetadas por lo menos las líneas de entrada y las líneas de salida. Con respecto a la nomenclatura que vamos a emplear X para la fracción de líquido y Y para la fracción de vapor, con una línea en la parte superior para indicar que son molares. Quiere decir que X con la línea en la parte superior sería fracción molar del líquido. Y la Y con la línea en la parte superior viene a ser fracción molar del vapor. Aunque esta nomenclatura no es obligatoria, cada profesor puede utilizar su propia nomenclatura o simplemente llamar a todas las fracciones X o Y y que sea el contexto el que aclare si son molares o másicas y si son de vapor o de líquido. Una vez hecho esto, vamos a etiquetar cada una de las líneas o las corrientes. Vamos a hablar de lo que sería F1. F1, si iniciamos la lectura, dice que es una mezcla líquida, o sea que lo que viene por acá es líquido y está conformado por 30% de benceno. Entonces vamos a colocar X1 de benceno va a ser igual a 0,30. 25% en mol de tolueno, entonces vamos a colocar X1 de tolueno 0,25. Y lo demás va a ser sileno. Como las fracciones molares o másicas tienen que dar 1, entonces el sileno lo podemos expresar en función de benceno y del tolueno. Sería X1 de sileno va a ser igual a 1 menos X1 de benceno menos X1 de tolueno. Si sustituimos los valores del benceno y del tolueno respectivamente, vamos a obtener que X1 de sileno es 0,45. Al continuar leyendo, veremos que nos va a describir lo que sería el producto pesado de la primera columna, o la línea número 2 o F2. En este caso dice que esa línea número 2 tiene 98% en mol de sileno. Entonces tendríamos X2 de sileno va a ser igual a 0,98. Y no tiene benceno. Por lo tanto, lo que nos queda es tolueno y debe ser el balance, es decir, debe ser igual a 1 menos X2 de sileno. Si sustituimos el X2 de sileno, vamos a obtener un valor del tolueno, de la X del tolueno, de aproximadamente 0,02. Y así hablemos etiquetado lo que sería la línea de producto pesado. Hay una parte que es una relación adicional que ya vamos a hablar sobre ella. Ya para finalizar va a describir lo que sería el producto ligero de la segunda columna y dice que tiene 94% en mol de benceno. Entonces tendríamos Y5 de benceno va a ser igual a 0,94. Acá vamos a anotar Y porque recuerden que el producto ligero por lo general está en forma de vapor. Y tendríamos el balance de tolueno, es decir, Y5 de tolueno va a ser igual a 1 menos Y5 de benceno. Esto nos va a dar aproximadamente 0,06. Una vez que sustituimos los valores conocidos o marcamos las composiciones conocidas, ahora debemos marcar las desconocidas. Por ejemplo, en el producto ligero de la primera columna, que es la línea número 3, F3, debe estar emergiendo benceno. No sabemos la composición. Debe estar emergiendo tolueno, que tampoco sabemos la composición, y debe estar emergiendo sileno, que lo podemos expresar en función del benceno y del tolueno.
Entonces tendríamos 1 menos Y3 de benceno menos Y3 de tolueno en este caso. Por el producto pesado de la segunda columna debe estar emergiendo sileno. Vamos a anotar X4 de X, que no lo conocemos la composición. También debe estar saliendo benceno, entonces sería X4 de B, que tampoco conocemos la composición. Y X4 de tolueno lo podemos expresar como 1 menos X4 de sileno menos X4 de benceno. Entonces, allí tendríamos etiquetado cada una de las líneas con sus respectivas composiciones, tanto las conocidas como las desconocidas. Ahora vamos a hablar de lo que se conocen como relaciones adicionales. Se tienen dos relaciones adicionales en este ejercicio. La primera relación adicional aparece acá y dice 96% de sileno en alimentación se recupera en esta corriente. En este caso está hablando de la línea de producto pesado de la primera columna. La alimentación en la primera columna es F1. La cantidad, en este caso, de sileno que entra en la línea número 1 sería el número de moles. Número de moles en la línea número 1 de sileno. Este número de moles en la línea número 1 de sileno es igual a X1 de sileno por F1. La cantidad de sileno que está saliendo en la línea número 2, que sería el número de moles en la línea número 2 de sileno, se expresa como X2 de sileno por F2. Y lo que nos está diciendo es que la cantidad de sileno que sale en la línea número 2, que nosotros podemos anotarlo acá como X2 de sileno por F2, va a ser igual al 96%, como es un porcentaje, nosotros lo vamos a expresar en forma de fracción, 0,96, de la cantidad de sileno que se alimenta a esa columna, que viene a ser X1 de sileno por F1. Ahora, se tienen los valores de X2X y de X1X, por lo tanto lo podemos sustituir, es decir, X2 de sileno es 0,98 por F2, nos quedaría igual a 0,96 y X1 de sileno viene a ser 0,45 por F1. Si sacamos la cuenta y despejamos a F2 en función de F1, nos quedaría F2 va a ser igual a 0,44 veces F1. Lo que se tiene acá es la primera relación adicional, es decir, acá tenemos lo que se conoce como una relación adicional, en este caso entre F2 y F1. Ahora, si continuamos leyendo, tenemos otra, dice, el destilado ligero de la segunda columna contiene 97% del benceno en la alimentación a esta columna. El benceno, o la cantidad de benceno que entra a la segunda columna, está en la línea número 3, y es número de moles en la línea número 3 de benceno va a ser igual a Y3 de benceno por F3. La cantidad de benceno que sale en la línea número 5 es el número de moles, entonces será número de moles en la línea número 5 de benceno, que va a ser igual a Y5 de benceno por F5. Ahora dice que la cantidad de benceno que sale en la línea número 5, que para nosotros es Y5 de benceno por F5, equivale o es igual al 97%, como este porcentaje lo vamos a expresar en fracción, 0,97, de benceno que se alimenta a esta columna, que en este caso es Y3 de benceno por F3. Acá la fracción molar que nosotros tenemos en este caso es Y5 de benceno, que es 0,94. Podemos sustituir, obtendríamos 0,94 F5 va a ser igual a 0,97 de Y3 de benceno por F3. Al despejar F5 nos va a quedar que va a ser igual a 0,97 entre 0,94 Y3 de benceno por F3. Y si sacamos esta cuenta vamos a obtener una relación entre F5 y F3, que sería F5 va a ser igual a 1,032 Y3 de benceno por F3. Y aquí tendríamos la segunda relación adicional que podemos emplear para darle la solución al problema. Y tendríamos casi listo el diagrama de flujo. Lo único que tenemos que anotar serían las preguntas que nos están haciendo. La primera pregunta es dibuje y etiquete el diagrama, etcétera, ya eso está hecho. Pero la segunda pregunta dice así: calcule el porcentaje de benceno en la alimentación del proceso. La alimentación del todo el proceso es la línea número 1. Entonces, el porcentaje de benceno en la alimentación del proceso,
que emerge en el producto ligero de la segunda columna. El producto ligero de la segunda columna es F5. Por lo tanto, lo que nos está pidiendo es porcentaje de benceno va a ser igual a la cantidad de benceno que sale en la línea número 5, que es N5 de benceno, sobre la cantidad de benceno que fue alimentado a todo el proceso, que es N1 de benceno, por 100%. Esta es la primera pregunta que nosotros debemos responder. La segunda pregunta dice el porcentaje de tolueno en la alimentación del proceso, es decir, el que entró en la línea número 1, que emerge en el producto pesado de la segunda columna. Entonces vamos a notar por acá, el porcentaje de tolueno debe ser, el producto pesado de la segunda columna es F4 y la cantidad de tolueno es N4. N4 de tolueno sobre el que se alimentó el proceso, que es el que está entrando en la línea número 1, por 100%. Y estas son las dos preguntas que nosotros necesitamos contestar. Por supuesto podemos expresarla N5B, es decir, número de moles en la línea número 5 de benceno, o podemos colocar Y5B por F5 en función de la fracción molar por el flujo. En el siguiente video vamos a hacer lo que se conoce como análisis de grados de libertad. Si están interesados en asesorías y cursos, les voy a dejar la información de contacto en la descripción del video.